Y además habrá que recordar que hoy en día el tipo de contenido que se comparte a través de redes sociales, muchos de ellos ya incluye música, y no solamente es la parte del habla, la parte gráfica, sino también la parte auditiva, ¿no? Que esto corresponde a esos recursos y a esa información de tipo multimedia. Así que también esta herramienta de Spotify nos da la posibilidad de crear nuestros propios podcasts, ¿no? Tanto si lo queremos utilizar como un recurso para nuestra clase, es decir, que tú le solicites al estudiante que cree su propio podcast y lo publique dentro de Spotify. Y además Spotify también incluye una gran biblioteca de podcasts que se han ido indexando, que han sido creados por algunos estudiantes o algunos podcasts que son creados de manera profesional con contenido muy valioso, ¿no? En este caso, la información de tipo auditiva. Y bueno, también que enriquece un poco con las pistas musicales, los efectos de sonido, y también te puede resultar como una técnica o una herramienta útil para nuestras clases, ¿no? Y vas a encontrar podcasts de todas las temáticas existentes. Yo recuerdo mucho que en el año 2009, que estaba yo estudiando la licenciatura, tenía yo a mis estudiantes que creaban, o bueno, estábamos en un proyecto que creaban sus propios podcasts, ¿no? En este caso era cuando apenas empezaba a tomar auge las redes sociales y el uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y hoy en día disponemos de más herramientas para poder hacer este tipo de recursos, ¿no? Los podcasts con el uso didáctico, ¿no? Y si bien nos vamos a otras plataformas, también nos ofrecen la posibilidad de descargar ese mismo archivo, es decir, no tener una conexión a internet, pero sí descargar el audio y posteriormente mandarlo y compartirlo, ¿no? O en su caso, descargarlo a nuestro propio dispositivo o desde la misma aplicación que lo puedas reproducir tantas veces sea necesario, ¿no? Y ahí recuerdo que aquí en la opción de Spotify vi que Janet y Vicente ya se agregaron a la, a la lista, a la playlist, y bueno, ahí también podrán compartir y subir su propia información, ¿no? Como en este caso ya están 4 podcasts que los va a adentrar un poco a la tecnología educativa. Y bueno, finalmente aquí una pregunta dice, comparte un podcast o música en la playlist creada. En este caso, pues, era como la actividad también de apertura y damos la posibilidad de que los estudiantes vayan participando y se vayan adentrando a esta aplicación de Spotify. Que bien, si bien, como decíamos, ¿no? Podemos darle la oportunidad a que los estudiantes se involucren un poquito más con nosotros, ¿no? O tener ese acercamiento. Y también puede ser una actividad que tú puedas planear con tus estudiantes para que busquen algún recurso o creen los propios, ¿no? También ahí anótenle ahí, una de las herramientas que utilizamos para crear los podcasts es Anchor, ¿no? Que es una plataforma muy sencilla, gratuita, que puedes descargar y los estudiantes graban en tiempo real su voz y le agregan efectos de sonido y pistas musicales, ¿no? Y cuando tú vuelves a reproducir tu audio, tu música, tu podcast, se escucha muy profesional. Se escribe Anchor, pero se pronuncia Maestro, Anchor. Anchor. sí, ya Dime. en una clase, en una materia, en una asignatura ya utilizamos esa Oh, herramienta. genial. Así que voy a buscar a ver si subieron su Ya. podcast a lo mejor creado, ¿no? Sí, Ok, bueno. Entonces, están utilizando esta herramienta como un recurso que va a favorecer alguna de las clases, ¿no? Y precisamente de eso se trata, ¿no? Que utilicemos la tecnología a favorecer algunos aprendizajes. Y para eso también tenemos lo que le conocemos como tecnología educativa. Y que si bien esa tecnología pues va a ser favorecedor de aprendizajes o en el caso del profesor como un método de enseñanza. Y bueno, sé que a lo mejor esas palabras que tenemos aquí en la pantalla, pues podemos ubicarlas, ¿no? Las TICs. ¿Qué son las TICs? Pregunta rápida. TICs. Tecnología de Siglas. información y comunicación. Así es, ¿no? Y que antes, previamente, cuando surgieron estas tecnologías, a veces también las encontrábamos como en búsquedas, tanto de tipo textual o en tipo de información online, las NTICs, ¿no? Las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Hoy simplemente le llamamos TICs, ¿no? A las tecnologías de la información y comunicación. Y cuando hablamos de tecnología nos habla o nos referimos a la parte de los dispositivos, o sea, me refiero a si es una tableta o una computadora o un smartphone, ¿no? Y también las herramientas online disponibles y ahora también en la parte de las aplicaciones. Eso entra en cuanto a las TICs. Y ahora el término tags, ¿lo habían escuchado o saben qué son las tags?
Tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Así es, las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, ¿no? Y que van migrando un poco, que ahora las tecnologías ya no solamente nos aportan información y nos sirven como un método de comunicación, sino también ahora forman parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El aprendizaje y el conocimiento, y que va a ser también a los recursos disponibles en la red, como también los dispositivos, ¿no? A nivel de hardware o las herramientas online disponibles. Y ahora tenemos también otro término acá, que están las TEPs. TEPs. ¿Alguien? Así como tecnologías de la información y comunicación, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, y ahora tenemos el término TEP, o las TEPs. Rápidamente está en Se Google. menciona que son las tecnologías de empoderamiento y participación, algo así. Así es, por eso decía, rápidamente nos vamos a San Google. Si algo desconocemos, vamos y le preguntamos, ¿no? O bien nos vamos al asistente virtual, si es que lo tienen activado, dependiendo su sistema operativo, tienen su propio asistente virtual y pueden preguntarle. Ejemplo, aquí vamos a preguntarle a OK Google, ¿qué son las TEPs? Y ya nos adelantaba un poquito, Vice. Y allá nos adelantaba un poco Vicente, donde nos dice que son las tecnologías del empoderamiento. Ok. Vamos a poner nuevamente, no me funcionó. Ok, Google, ¿qué son las TEPs? Mi asistente virtual. Este es un resultado de la búsqueda. Ok, Google, ¿qué son las TEPs? El empoderamiento. Alguien, yo vi que estoy escuchando que Los utilizó usuarios pueden interactuar. Sí, actívelo. Me diseñaron para permanecer en modo de espera hasta que detecte. Ok, las tecnologías del empoderamiento. Y bueno, ¿a qué se refiere esto? Pero precisamente, ¿no? Que ahora todas las personas tienen la capacidad de generar contenido a través de la web, ¿no? Y que puedes tú trabajarlo de forma colaborativa y que además también vas a cambiar tu forma de comportarte a través de las redes sociales. Claro que aquí vamos a tener que hacer mención sobre las etiquetas, ¿no? Que deben ser las reglas de comportamiento en estos medios digitales, ¿no? Y además que ahora podemos compartir nuestro punto de vista, ¿no? Cuando grabamos un video, compartimos algún tipo de contenido, ya sea visual, gráfico o auditivo, ¿no? Entonces, como en este caso los podcasts entran como esas tecnologías del empoderamiento. Y también aquí incluiría también las redes sociales, ¿no? Que donde todos tenemos la facultad y la posibilidad de poder subir nuestro propio contenido. Es decir, pienso algo, emito mi comentario y ya de ahí puedo generar un debate o una temática a abordar. O si bien somos creadores de contenido y subimos nuestros videos a las redes sociales, ¿no? En este caso a videos o bien a las plataformas ya consolidadas como lo es YouTube. Y bueno, dentro de esta clasificación de las TICs, las TACs, las TEPs, también tenemos ahora a las TICATs. TICAT, rápidamente, vámonos a San Google, a su asistente virtual, y vamos a buscar qué son las TICATs. TICAT. Ok, Google, ¿qué son las TICATs? Según Nueva Escuela Mexicana. Según Wikipedia. Corresponde las siglas de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales. Correcto, gracias Google. Pues son las tecnologías de la información, comunicación y el aprendizaje, TICATs y medios digitales, las TICAT, que hoy toman mucha relevancia dado que ahora son más complementarias. Si bien vamos a utilizar los recursos a nivel de hardware, ahora las herramientas, las aplicaciones y los recursos online van a favorecer tanto nuestro quehacer docente. En este caso, pues es de que tú como profesor elijas un recurso especial para tus estudiantes, como en este caso es del mandarle un ebook, el que le compartas alguna aplicación para que realice algún proyecto o que realice algún producto de aprendizaje, pero estás favoreciendo a partir de la tecnología un aprendizaje y que te sirve como un método de enseñanza. Y esto es lo que buscamos a partir del uso correcto de la tecnología, ¿no? Que nos favorezca aprendizajes. Y en este caso, pues es lo que se le conoce como la tecnología educativa. Y bueno, si el profesor hace un buen uso de las TICs, tenga por seguro que va a tener que, pues, innovar dentro de su clase, ¿no? Y ustedes como
futuros maestros en innovación educativa van a tener esa posibilidad de hacer uso de las tecnologías. Y para eso, pues, es como ser creativo, ¿no? Y también conocer diferentes herramientas constantes. Así que ahora les dejo ahorita les comparto un enlace para que ustedes ingresen a este enlace y van a revisar un pequeño ebook. Espérenme, déjenme compartirles el enlace en el chat para que lo puedan consultar y puedan revisar este pequeño libro donde nos da unos tips para cómo incluir nuestra tecnología con nuestros estudiantes. Y además incluye una posibilidad de poder descargar el archivo o leerlo en tiempo real. Este es un ebook creado por un grupo de investigadores con el afán de poder proveer de estas herramientas a los docentes, ¿no? O empoderarlos en el uso de los medios digitales, que en este caso el concepto que incluiríamos aquí sería la alfabetización digital. En este caso los docentes tendrán la facultad y la posibilidad de poder utilizar estas herramientas con el afán de compartir con sus estudiantes posteriormente. Como en este caso sería el utilizar los recursos que están en la red y la gran posibilidad de que también nosotros podamos transformar nuestro plan y nuestra aula, ¿no? En este caso, hablamos ahora de una educación disruptiva. ¿Habían escuchado el término educación disruptiva? Si desconocemos el término, pues nos vamos a San Google y tal vez nos va a aclarar un poquito este concepto. Y el concepto, pues, de hablar de algo disruptivo, pues es de romper el método tradicional. Y en este caso, ¿a qué nos referimos? Pues tenemos una forma habitual de impartir una clase o estar frente a un grupo escolar o el de impartir una determinada cátedra o una determinada materia, ¿no? Entonces, aquí lo que buscamos es llegar a ese nivel de transformar nuestra práctica docente. Es cuando hablamos de una educación disruptiva. Y en este afán de conocer más herramientas, te vas empoderando en el uso de las herramientas digitales y por tanto de tu transformación dentro de tu plan escolar, pues va a ser totalmente diferente, ¿no? Asimismo, también el mismo términos y conceptos, ¿no? En cuanto a vocabulario y quizá también a los recursos y las tendencias de la innovación tecnológica o la tecnología educativa. Y ahora también viene otro término, aparte de hablar de la transformación en cómo impartir una clase, una cátedra, un tema en particular, también tenemos la innovación disruptiva dentro de la educación. Y a esto también se va a referir a que nosotros, si ya en nuestra clase innovamos al utilizar las TICs, y ahora pues, quizá vas a transformar la forma en cómo impartes un contenido. Y eso lo vimos notablemente con este momento de pandemia que nos tocó vivir, donde los profesores, de tener una forma habitual de impartir una clase, de estar frente a un salón de clases, de estar detrás de un pizarrón, ahora tuvo la oportunidad de utilizar la computadora, el teléfono, el smartphone y el acceso a internet, ¿no? De tal manera que pudiera impartir alguna clase. Adelante, Vicente, dime. Sí, maestro. De hecho, hace rato estaba escuchando el podcast que envió usted, ¿no? Ahí hablaban precisamente sobre esta época o estos tiempos de pandemia, de cómo nos tuvimos que ir nosotros familiarizando como maestros e incluso también como estudiantes, ¿no? Familiarizándonos con esta parte de la tecnología. Y como decía usted ahorita, innovar en nuestras clases, a través de todas las herramientas digitales que tenemos disponibles actualmente, ¿no? Incluso también los estudiantes o los muchachos, también ellos innovaron con sus trabajos que tenían que hacer, ¿no? Utilizando esas herramientas digitales que tenemos disponibles. La verdad, hemos aprendido bastante en este tiempo de pandemia. Se mencionaba ahí, incluso ahí en el podcast que usted envió, menciona ahí que se decía que la educación en línea, la educación a distancia, no sirve o no servía, ¿no? A diferencia de la educación presencial, ¿no? Que esa es con la que más nos vamos, ¿no? Así es. Y bueno, muy acertado tu comentario. Y evidentemente, ¿no? El hecho de transformar un acto de dar una clase de manera física, estando viendo a las personas, o utilizar los métodos tradicionales de enseñanza,
ahora utilizar las tecnologías pues nos da la posibilidad de tener que alfabetizarnos, ¿no? Y que en este caso hablábamos de ese término, de la alfabetización digital, que también resulta muy importante tanto para los docentes, porque vas a saber utilizar esa tecnología a su favor, y también la parte de compartir ese conocimiento con los estudiantes, que si bien algunas veces nosotros aprendimos a la mala, ¿no? Porque tal vez a través de la prueba y el error, pero si tenemos un seguimiento guiado, tengan por seguro que va a ser todavía mucho más acertado, ¿no? Y qué bueno que ustedes se atrevieron a tomar esta maestría en innovación educativa y por tanto todas esas materias que llevan, todas esas herramientas que se han compartido mis compañeros docentes con ustedes, pues ahora también los llevan a la práctica con sus propios estudiantes, ¿no? Y esto es lo interesante que tiene, ¿no? De ser, cambiar nuestra forma habitual de impartir una clase a utilizar también algunos otros recursos y medios disponibles, ¿no? Y particularmente, pues, el área de la tecnología que va a estar presente con nosotros. Recuerdan ustedes que en la sesión pasada hablábamos sobre las diferentes etapas, ¿no? Que ya nos encontramos de las etapas de la educación, y nos encontramos ya en la educación 4.0, ¿no? Hablábamos también sobre la web y las diferentes modalidades, web 1.0, 2.0, 3 y la 4, ¿no? Que vivimos actualmente. Y todo esto va pues orientado a que necesitamos ser también ese profesor 4.0, ¿no? Que se adapte a esas nuevas modalidades de enseñanza, que se atreva a utilizar la tecnología a su favor y además porque son el tipo de estudiantes que están llegando con nosotros, que ya fueron niños, jóvenes, que son nativos digitales, es decir, ya están presentes e inmersos en la tecnología. Y cuán curioso es que los niños desde 3, 4, 5 años, aun cuando no sepan leer y escribir, ya pueden utilizar el teléfono o encenderlo, ¿no? O reconocen iconos o ciertos elementos y que los pueden acceder rápidamente a YouTube o ver su juego favorito y ya lo hacen de manera deliberada, ¿no? Muy, muy, muy práctico. En cambio, a lo mejor en cuestiones generacionales, a que los que les ha tocado esa transición de ser inmigrantes digitales, les ha costado un poquito más el adaptarse al utilizar esos recursos o saber qué es lo que está aconteciendo allá afuera a través del Internet, redes sociales e información constante, ¿no? Y para eso, pues también vivimos en esta industrialización 4.0. Y como bien hice mención en la sesión pasada, pues es el tipo de estudiantes que tenemos que estar formando y son los tipos de estudiantes que nos van a estar llegando a nuestras aulas. Por eso es importante siempre llevar a cabo la innovación y utilizar adecuadamente estos recursos. Bueno, aquí ya vemos en la pantalla el uso del término disruptivo y el término innovación, y que esto claramente lo tenemos bien definido dentro de nuestra práctica educativa, ¿no? Y bueno, cuando hablamos también de qué herramientas podemos utilizar en este afán de innovar, pues va a ser la parte de la inteligencia artificial, la realidad virtual, los fondos multimedia, los recursos auditivos también presentes y que bueno, más adelante vamos a tener la oportunidad de hacer una serie de prácticas